Hola, qué gusto poder estar aquí en este primer Congreso Internacional de Residencia Médica en Emergencias Gastroenterológicas y el estado actual de avances en cirugía digestiva. La verdad que para mí es un honor poder ser partícipe de este evento, de este gran evento. Mi nombre es Guido Yontopusquén y en esta oportunidad voy a exponerles acerca del manejo y complicaciones de la CPRE. La verdad, un tema bastante interesante, en el cual hay bastantes cosas que hablar. Eh, bueno, soy de Perú, de Lima, Perú, del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, miembro también de la Sociedad de Gastroenterología del Perú, ¿no? Esta primera imagen que les presento me pareció muy interesante. Aquí el profesor Cotton con el profesor Ogochi en el año 71, 72, en los cuales la CPR era un mito, algo desconocido. La canulación biliar era eh, algo que no se venía dando, pero de forma muy irregular, primero por los cirujanos, pero finalmente fueron los gastroenterólogos, al mando precisamente el japonés Ogochi, quienes describen los primeros eventos de canulación biliar, ¿no? En realidad, el profesor Cotton, en una de sus revisiones en el 2018, por los 50 años de la CPRE o el inicio de la CPRE, dice, no, recuerda la ictericia que se investigaba esperando unas semanas y si mejoraba gradualmente, pues era médico y si no, se tenía que realizar una cirugía que a menudo era fatal, ¿no? Con todo esto, pues él, en realidad, luego de que Ogochi y más colaboradores japoneses llegan a Copenhague en un congreso en los cuales describen este acto de canulación biliar, el profesor Cotton, un inglés, va y viaja a Japón para capacitarse en esto y ver si realmente es algo real y poder perfeccionarlo y llevarlo a Europa. Ya luego la historia que sigue la conocen. Poco a poco se fue accediendo y tratando de investigar más acerca de la canulación de la vía biliar y se implementaron pues más técnicas asociadas a esta para tener un procedimiento exitoso. Bueno, acá hablando ya del tema en sí, las complicaciones de la CPRE, creo que todas las conocen, dentro de ellas las pancreatitis, el sangrado digestivo, la perforación, colangitis y colicistitis en la cabeza. Como bien saben, pues estos eventos adversos relacionados a la CPRE difieren pues sustancialmente de los relacionados a otros procedimientos, ¿no? Y es fundamental reconocer tanto las complicaciones de forma inmediata, mediata o tardía y poder tratarlo, ¿no? A la cabeza la pancreatitis, seguida por el sangrado y la perforación. Vamos a hablar de cada una de ellas en las siguientes diapositivas de forma muy resumida y espero pues de forma concisa también sobre el manejo especialmente, ¿no? En la pancreatitis posepre, recordar la definición dada por la ESCE y también el AGA ya hace varias data, en el cual es caracterizado por el dolor abdominal nuevo o empeorado, ¿no? De inicio reciente, pasadas las 24 horas de la CPRE, del procedimiento, asociado a una elevación 3 veces más el valor normal de la amilasa y lipasa, ¿no? Requiriendo pues un ingreso o prolongación del ingreso, un ingreso o una prolongación de este ingreso planificado que se tenía con el paciente, que inicialmente no era pues el deseado, ¿no? La gravedad, según la ESCE, puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo a los criterios de Atlanta. En realidad, aunque estos no están muy definidos en la pancreatitis posepre, se sugiere que esta clasificación sea tomada en cuenta, ¿no? Recordar el leve sin fallo de órgano, sin daño local, el moderado con un fallo de órgano menos de 48 horas y con complicaciones locales, ¿no? Y el severo que dura más de 48 horas. Factores de riesgo asociados a la CPRE, la sospecha pueden ser relacionados al paciente, relacionados al procedimiento. Eh, los relacionados al paciente, tenemos los pacientes que tienen sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, sexo femenino,
pancreatitis, que han desarrollado pancreatitis previamente, que han desarrollado una pancreatitis post-CEPRE previamente, en los cuales hay difícil canulación, en los cuales hay un pasaje más de una o en una oportunidad al páncreas, en los cuales hay inyección de contraste al páncreas. Lo clásico es que sea una mujer joven, de relativamente edad media, a los cuales pues se le ha realizado una canulación difícil o un ingreso al páncreas, ¿no? Más de un ingreso al páncreas. Otro de los factores relacionados al procedimiento, pues son la precorte tipo esfinterotomía, la esfinterotomía pancreática, la dilatación biliar con balón, el fallo en la limpieza de los cálculos biliares, ¿no? Y etcétera. Esos son los factores con más riesgo para desarrollar pancreatitis aguda. También va a depender mucho el tema de la papila, ¿no? Recordar que el hecho de tener un tipo u otro de papila nos va a llevar a dificultar la canulación de la vía biliar y por lo tanto mayor riesgo de no poder acceder a la vía biliar en un solo tramo y tener más chances de pues, hacer una inyección al conducto pancreático, ¿no? O un ingreso al conducto pancreático. Harrelson pues ya describió tipos de papila y de acuerdo a eso el rango de fallo o canulación, la dificultad para canulación y el riesgo de pancreatitis. Como vemos, esta pequeña papila, la papila tipo 2 descrita por Harrelson, pues se asocia a un mayor fallo en canulación, mayor dificultad en la canulación y un mayor riesgo de pancreatitis. En el manejo, pues esto ya está dado por la Sociedad Americana de Endoscopía Digestiva, la ASCE, en la cual pues ya en su última guía en el año 2023, que salió en 1 de febrero, se basa en 3 puntos principales, tanto preprocedimiento, intra y postprocedimiento. Dentro de los pre, como lo menciona acá, el uso de AINES intrarrectales, lo que recomienda la ASGE y también la ESGE es la administración de AINE intrarrectal 100 miligramos de diclofenaco o indometacina inmediatamente antes de la CPR. Actualmente, en la guía del 2023, a cualquier paciente o a todo paciente que se va a someter, tenga factores de riesgo o no los tenga para desarrollar pancreatitis aguda post-CEPRE, los pacientes deben tener una administración de AINES intrarrectales. La ESGE pues hace un acápite en que mujeres embarazadas más de 30 semanas de gestación o que hayan tenido reacciones adversas a los AINES, pues se debería evitar, ¿no? O se debería practicar con cuidado. En el intraprocedimiento recalca mucho el uso de pacientes a los cuales son de alto riesgo, en los factores de riesgo como los hemos visto, en los que se ha ingresado en alguna oportunidad el conducto pancreático, pues se realice la colocación de un stent pancreático, que vendría a ser un stent entre 3 a 5, preferiblemente 5 fresh, sin un flag interno de más o menos 3 a 7 centímetros de longitud, ¿no? Estos son los diferentes tipos de stents que podemos tener a la mano, de preferencia en realidad que no tengan en flag y que tengan coils o tanto interna como externamente para evitar la migración. Esto es la colocación del stent pancreático que tanto la ESGE como la ASGE últimamente hacen el acápite de utilizarlo, ¿no? En los que se tenga pacientes con factores de riesgo y en los cuales se haya sometido un paciente a procedimientos de alto riesgo. Aquí, como vemos, este es un estudio en realidad bastante interesante que hace la Sociedad Europea, en los cuales publicados en el Endoscopy, un estudio randomizado, multicéntrico, en los que compara los pacientes, tanto que se les hizo la colocación de stent pancreático y en los que no, que obviamente tenían factores de riesgo y vemos cómo la diferencia es significativa con respecto a la pancreatitis aguda post-CEPRE. Aquí vemos los eventos adversos también. Hay un estudio publicado en el American College of Gastroenterology, en el cual pues describe que el hecho de hacer una fistulotomía o una fistulotomía con knife, ¿no?
va a disminuir la posibilidad de hacer pancreatitis aguda post-sepre en pacientes en los cuales se tiene o se predice un alto riesgo de desarrollarla, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? La pancreatitis post-sepre fue una disminución significativa con respecto a los pacientes comunes a los cuales se les sometió a una esfinterotomía, a una limpieza de la vía biliar, que a los que se le hizo este tipo de fistulotomía, ¿no? Con needle knife. Bueno, la hidratación, que es parte del postprocedimiento, la ASCE recomienda Ringer lactato 3 miligramos por kilogramo por hora durante la CEPRE, bolo de 20 miligramos por kilogramo después de la CEPRE y luego 3 durante 8 horas por la CEPRE. Pacientes que se contraindiquen AINES siempre que no tengan riesgo de sobrecarga de líquidos y a los cuales no se coloca un stent pancreático profiláctico. Es lo que menciona la Sociedad Europea y también la Americana. Este es un pequeño, en realidad, algoritmo en el cual podemos, pues, evidenciar los diferentes pasos para a seguir de acuerdo a el paciente se encuentre preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento, ¿no? El sangrado post-CEPRE es otra de las complicaciones comunes de la CEPRE, pero ¿qué debemos saber en general, no? El sangrado es una complicación grave de la CEPRE y se asocia pues comúnmente a la esfinterotomía biliar y pancreática endoscópica. La incidencia de esta hemorragia es de 0,3 al 2%, severo en el 0,1 a 0,5% y una tasa de mortalidad en 3,54%. Puede ser inmediato o tardío. La definición exacta es la presencia de hematemesis submelena, caída de hemoglobina más de 2 puntos o requerimiento de intervenciones como transfusión o endoscopio. Puede ser, como les mencioné, inmediato intraprocedimiento, en el momento de la esfinterotomía, de la extracción del hito o colocación de stents, hay un sangrado resumante o a chorro, y un retardado, un sangrado tardío, horas o días, incluso algunos literaturas demuestran hasta 10 días, ¿no? Que puede ser oculto o evidente. La gravedad, según la ASCE y la AGA, también están dados en leve, moderada o severa, como podemos ver aquí, de acuerdo al estadio clínico, a la necesidad de soporte transfusional y a la estadía también, al tiempo hospitalario y la necesidad de UCI en realidad, ¿no? Bueno, esta es una imagen bastante interesante con respecto a la irrigación que tiene la papila, ¿no? Esto está dado por la arteria pancreatoduodenal, es un estudio bastante interesante que se dio hace años ya en endoscopy, en el cual demostraba de alguna forma, pues, la irrigación que tenía la papila, el mayor flujo que tenía, se estudiaron en pacientes cadavéricos en ese momento, y de esta forma se pudo demostrar cómo es que a través del esfínter pues se distribuían las arterias y capilares, ¿no? Distribuyéndolos en pequeños capilares, grandes capilares, medianos vasos, y el motivo por el cual la esfinterotomía debería de realizarse entre horas 10 y 11 en vez de horas 11 y 1. Porque como vemos, los círculos azules más pintados netamente hacia adentro, pues son el radar en los cuales se distribuye o hay más cantidad de vasos donde son más gruesos, donde hay más riesgo de sangrado. Los factores de riesgo para el sangrado post-CEPRE son el uso de anticoagulantes, plaquetopenias, pacientes cirróticos, pacientes en enfermedad renal crónica, estadios finales, ¿no? Baja experiencia del endoscopista, los pacientes en los cuales ha desarrollado sangrado intraprocedimiento y en los cuales no hay un éxito de canulación con precorte tipo esfinterotomía. Como vemos aquí, los pacientes con alto riesgo de sangrado pueden ser los pacientes con uso de aspirina, anticoagulantes, etcétera, ¿no? Y como sabemos, el procedimiento de CEPRE es un procedimiento que tiene alto riesgo de poderse presentar esta reacción adversa. Asimismo la ampulectomía y la CEPRE con esfinterotomía o con esfinteroplastía, ¿no? A diferencia de los otros procedimientos. Esto es, en realidad, algunos de los factores de riesgo demostrados en diferentes estudios.
tanto para la hemorragia temprana como para la tardía, como vemos la hipertensión en ambos, pacientes con isquemia cardíaca, enfermedad renal crónica, pacientes cirróticos, pacientes con plaquetopenia, como se ha visto en los anteriores cuadros. Asimismo, también pacientes en los cuales se ha hecho una esfinterotomía larga o amplia para la hemorragia temprana y pacientes a los cuales hay divertículos periampulares y para hemorragia tardía, pacientes que han desarrollado o que han hecho una hemorragia temprana intraprocedimiento. Para los pacientes con respecto al riesgo de hemorragia tardía y temprana, como vemos en el análisis multivariado, en ambos, la hipertensión es un factor de riesgo, ¿no? La isquema cardíaca y la enfermedad renal crónica para la hemorragia tardía, para la hemorragia temprana, el hecho de realizar una esfinterotomía larga y la presencia de un divertículo periampular. Estos factores son estadísticamente significativos para desarrollar sangrado. Para el riesgo de hemorragia después de una esfinterotomía, igual diferentes estudios que demuestran que el largo de la esfinterotomía puede generar mayor o menor sangrado de acuerdo a la longitud, como podemos ver aquí. Estudios que son estadísticamente significativos para esfinterotomía medias y largas. Para el riesgo de sangrado de hemorragias tardías, los pacientes, generalmente los de mayor riesgo de sangrado son los pacientes que hacen hemodiálisis y que tienen uso o realizan o consumen antitrombóticos, ¿no? O son estos reemplazados, o hay un reemplazo de heparina, ¿no? Asimismo, los pacientes que han tenido hemorragia temprana, ¿no? En la CEPRE tienen mayor riesgo de desarrollar hemorragia tardía, como lo he venido mencionando. Y también pacientes que hacen hemodiálisis, pacientes que utilizan agentes antitrombóticos, también tienen mayor riesgo de sangrado tardío. Con respecto al tratamiento que se debería dar a estos pacientes, pues debemos verificar o hacernos dos preguntas: ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo? Inmediato si es endoscópicamente significativo y tardío clínicamente significativo. Clínicamente significativo por melenas, hematemesis o caída de hemoglobina más de 2 puntos. Inmediato endoscópicamente significativo que me dificulte tanto la visión endoscópica que no me pueda dejar avanzar con el procedimiento. Como monitorizando, resucitando, haciendo endoterapia, angioembolización y cirugía. Los pasos para poder realizar una buena hemostasia cuando se presentan este tipo de efectos de forma inmediata está dado por este algoritmo, ¿no? Inicialmente por el mismo balón utilizado para realizar la extracción de cálculos, ejerciendo una terapia de presión que nos ayude a poder atenuar un poco el sangrado, si no realizar luego inyectoterapia, terapia de coagulación, terapia mecánica, y si no resulta, pues la colocación de stent metálicos y angioembolización. Como vemos aquí los pasos, el hecho de realizar inyectoterapia o inicialmente el taponamiento con el mismo balón y después la colocación de hemoclip si no nos sirve. Idealmente que la aguja de inyecto pues tenga esta orientación curva que tienen pues la mayoría de instrumentos para la CPRE, para esta forma pues tener mucho mayor precisión, ¿no? De ser posible, y si no, en realidad se podría utilizar las agujas inyectos común y corrientes. Otra de las opciones que tenemos para poder detener o ayudarnos con respecto a las hemorragias presentadas en la CPRE es el uso de CAP, ¿no? El uso de CAP nos puede permitir tener una visión frente a la ausencia de un duodenoscopio, una visión frontal, pero afrontada de la papila, y poder realizar incluso una terapéutica exitosa, ¿no? Como vemos aquí en los diferentes estudios. Este es un gráfico bastante interesante, publicado en Endoscopy ya hace más de 15, 20 años, en los cuales pues se puede describir la esfinterotomía, cómo vemos los diferentes segmentos o alas causados por el corte,
y dónde se debería colocar los hemoclips o hacer las diferentes terapéuticas para evitar justamente dañar el conducto pancreático, cerrarlo y generar mayores efectos adversos que terapéuticos, ¿no? Generalmente, dar en el punto localizado en el cual se está presentando el sangrado, ya sea A, C, y en el B, tener mucho cuidado porque el conducto pancreático está bastante cercano, ¿no? Aquí podemos ver un video en el cual fue presentado por el doctor Guzmán, en realidad muy interesante, en el cual se realiza este procedimiento de canulación de la vía biliar. Se procede pues a evidenciar el cálculo a nivel distal, era pequeño, se procede a hacer la esfinterotomía, como vemos ahí, y de pronto, mientras se está realizando el corte, se produce un sangrado, ¿no? Dentro del procedimiento, eh, para esto siempre, ante estas ocurrencias dentro del procedimiento, mantener la calma, tratar de no angustiarse o de apresurarse, ¿no? El doctor sigue con el procedimiento, se sigue pasando el catéter balón para extraer el cálculo. Logra extraer el cálculo como menciona ahí. Como ven, el hecho también de realizar presión con este balón, pues genera un tipo de hemostasia, ¿no? Como vemos en la imagen, en el video. Luego, ante la persistencia, decide la inyección local de epinefrina, que como vemos es bastante puntual, ¿no? Con respecto a la imagen que les puse anteriormente. No paró y se decidió la colocación de hemoclips. Como vemos, está en el lado C de la imagen anterior, en la cual les mostré, bastante dirigido para evitar de no obstruir el conducto pancreático después de hacer la terapéutica, ¿no? Con esto paró el sangrado, se logró un buen cese y luego en cuanto al radiógrafo se puede ver el hemoclip y bueno, no tuvo mayor significancia después, ¿no? Acá tenemos el uso del stent también para poder realizar la terapia de detención de sangrado. Se hizo un estudio publicado en el Endoscopy en los cuales se utilizó a pacientes se realizó a 97 pacientes que presentaron sangrado post-EPRE, a los cuales se les colocó a 67 de ellos estén metálicos con un éxito de todos, en realidad los pacientes a los cuales se les colocó, a los cuales no se les colocó fueron a 7 de estos 74 y fueron a una segunda CPRE para intentar la colocación del stent, pero sin tener mayor éxito, ¿no? Sin embargo, la tasa de éxito técnico fue bastante alta de colocación de stents, así como el poco riesgo en realidad de resangrado y la poca probabilidad de que ocurra un efecto adverso después de la colocación de ¿no? En realidad, los pacientes que volvieron a resangrar, los cuales no fue exitoso, fue porque presentaron algún tipo de medicación o alguna otra comorbilidad, como lo pueden ver en el cuadro, ¿no? Aquí, como vemos, solo para mostrarles ya lo anterior, vemos el hecho de un sangrado posepre, a lo cual se decide la inyección con epinefrina inicialmente. No cede el sangrado, persiste el sangrado en la CEPRE y se decide la colocación de un stent, ¿no? Metálico totalmente cubierto frente a la persistencia del sangrado y la ya opción terapéutica previa de haberlas agotado, ¿no?
Vemos ahí cómo se está desplazando el stent y podemos verlo salir, ¿no? En el cabo distal. Bien colocado, el sangrado aún persistía y se decidió colocar en este caso, pues, eh, algunos puntos de APC. Vemos ahí. Y para asegurar de alguna forma, el endoscopista en este caso utilizó un Endoclot, ¿no? Un spray hemostático. En realidad, con esto pudo pues parar el sangrado. Un éxito técnico en realidad, pero 5 minutos al menos y no observó mayor cosa. Los pacientes que no pueden, pues, mejorar con la terapia endoscópica tendrán que ir a angioembolización o a cirugía. Y otras cosas ya más avanzadas es el proceso de realizar inyección de coils o colocación de coils en un paciente con sangrado persistente que no me responde a la colocación de stents, que no me responde a la terapia de hemostática con spray añadida y después, obviamente, de haber fallado en la colocación de clips, inyectoterapia y terapias con coagulación, ¿no? Como vemos aquí, es un paciente a los cuales, pues, aún persistía el sangrado a pesar de todo. Se le realizó, en este caso, una ecoendoscopía en la cual se puede ver el vaso que nutre este sangrado, ¿no? El cual es el origen, la colocación de el stent previo colocado, y se decide con esto la punción del vaso y la inyección de coils en ¿no? Para poder detenerlo. Un video bastante interesante, igual de una técnica bastante compleja, que se podría optar en sitios en los cuales pues hay opciones terapéuticas avanzadas, ¿no? Como vemos ya la ausencia de vaso en el control y el paro o el cese de sangrado total. Perforación posepre, la evidencia de gas o contenido luminar fuera del tracto gastrointestinal, determinado por imágenes, como se menciona aquí. La clasificación más usada en realidad es la de Stafford, que puede ser 1, 2, 3, 4. La más frecuente es la 2, que es la periampular o producto de la esfinterotomía. La tipo 1, que es la duodenar, la tipo 3, que es la biliar, y la tipo 4 es la retroperitoneal con gas solo en el retroperitoneo, ¿no? Como vemos aquí el porcentaje de frecuencia, los factores de riesgo, el hecho de tener una anatomía alterada, ¿no? Pacientes mujer, ¿no? A los cuales se ha sometido, pues, o que tienen sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, dificultad en la técnica de canulación, en la técnica de poder hacer el corte, etcétera, ¿no? En realidad hay esto, el de la perforación, se detiene más a factores anatómicos y del operador, ¿no? Como vemos aquí, lo importante del manejo de las perforaciones, más allá de las otras complicaciones que hemos visto, es el tiempo y cómo es que pues afecten la morbimortalidad del paciente, ¿no? Mientras más espere, más se tarde en el diagnóstico, mayor probabilidad de que el paciente tenga mayor complicación y una evolución tórpida de esto, ¿no? Bueno, las características de las perforaciones y qué tratamientos o métodos terapéuticos podemos hacer. En realidad va desde la colocación de endoclips, endoloops, ovescos, stents, utilizar geles de fibrina, utilizar el equipo de sutura, bandas, ¿no? Para poder cerrar perforaciones duodenales, stents cubiertos, terapias con vacuums, etcétera, como podemos ver en estas imágenes. Aquí podemos ver la colocación de clips a nivel de una perforación duodenal, generalmente menores de 1 centímetro, colocación de ligas entre 1 a 2 centímetros, colocación de ovesco para perforaciones mucho más grandes, ¿no?
Aquí como podemos ver una imagen de un Stafford 2, ¿no? De un Stafford 1, perdón, en el cual pues se realizó una perforación duodenal después de haber extraído el cálculo. Se decidió la colocación de Ovesco con buena respuesta, ¿no? Acá hay un paciente también con perforación post-CEPRE en la cual se decidió la colocación de stent. Vemos aquí los equipos de Ovesco que nos han abierto puertas a una opción terapéutica endoscópica y así de esta forma evitar la cirugía. Otra terapia de rescate es la terapia vacuum, que si bien es cierto, podría emplearse en esto, no sería muy ideal. Se podría emplear en estos casos de perforación duodenal, pero hay que estar entrenados y tener al menos algunos conceptos básicos acerca de la técnica endoscópica. Aquí un algoritmo de acuerdo al el tipo de perforación que se pueda tener, siempre la hora es primordial identificarlo más temprano nos va a llevar a mejores resultados y de esta forma evitar la cirugía. La colangitis posepre, pues es la aparición de una alza térmica mayor de 38 durante más de 24 horas, combinada pues con el aumento del patrón colestásico, ¿no? Factores de riesgo, el incremento, el drenaje biliar incompleto, obstrucción biliar, historia de previa CEPRES, edad más de 60 años y la colangioscopía. ¿Cuándo hacer profilaxis antibiótica? En realidad es un acápite bastante bueno de tocar para precisamente evitar colangitis posepre o al menos identificar estos factores o puntos de factores para poder evitarla, ¿no? Cuando se hace el drenaje incompleto, pacientes inmunocomprometidos, pacientes a los cuales se les realiza colangioscopía. El manejo, pues en realidad evaluar a los pacientes inmediatamente en realidad con una ecoendoscopía o una tomografía, ¿no? En ausencia de mejoría, pues considerar repetir la CEPRE, ¿no? Y poder sacar muestras de cultivo en cualquiera de los casos. Otra de las complicaciones raras, en realidad, ya para terminar, es el hematoma subcapsular. Está dado por el trauma de los conductillos producto de la guía o de la extracción de los cálculos con el balón. En realidad es una complicación bastante rara. En el hospital la hemos tenido. Es el acúmulo en la cápsula subhepática de, pues, precisamente sangrado. Generalmente el manejo es conservador y la opción quirúrgica se deja mucho más allá a largo plazo, solo para pacientes en los cuales la caída de hemoglobina es significativa y es en constante y no puede suplirse con transfusiones en los pacientes que tienen un síntomas de compresión producto de este hematoma, pero generalmente responden al tratamiento conservador, ¿no? Es lo que está escrito en series de casos de estos pacientes que son, como les menciono, raros. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por permitirme también estar aquí. Pueden en realidad buscarme en redes y de verdad estoy a gusto de poder ayudar, de poder compartir algunas cosas. Aquí en redes comparto algunos casos endoscópicos en los cuales pues en mi hospital con ayuda de grandes maestros pues podemos realizar de forma exitosa y nada, siempre estamos para aprender y muchas gracias nuevamente por la invitación.